La hermana Consuelo Morales, de CADAC, fundadora de CADAC, con nosotros. ¿Cómo está, hermana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues feliz de estar en este espacio nuevo, sabiendo que es un espacio de mucha libertad, en donde podemos compartir miradas sin tener revanchas y donde nos ayuden a buscar nuevos caminos ante esta situación tan grave que tenemos de inseguridad y de impunidad, ¿no? Lo voy a precisar. Este no es un espacio de mucha libertad, es un espacio de total libertad. Ah, excelente. ¿No? Siempre la ha tenido. La han tenido todos nuestros invitados y más usted, hermana, que está aquí con nosotros, que nos emociona mucho siempre tenerla por aquí. Hoy es un día interesante. Yo me la he pasado desde la mañana el noticiero diciendo que pongamos mucho énfasis en ver de qué se trata el día de hoy. No es un tema de agarrar el teléfono y mandar un WhatsApp y decir, ¡ay, felicidades a todas las mujeres! Y nada más. Es un día de conmemoración más que de celebración. Sí, yo precisamente vengo ahorita de tener una reunión, los miércoles tenemos reunión con familiares de personas desaparecidas y ves a las mamás, hermanas, esposas que han venido buscando a los seres amados por todo este tiempo, ¿no? Son mujeres que han sabido transformar la venganza en deseos de lucha por la verdad y la justicia, pero decían, se llevaron a nuestros hijos, los tenemos desaparecidos, y ahorita los hijos de nuestros hijos están sufriendo también violencia. Entonces la mamá está al pendiente siempre y no para. Entonces yo digo, el que las jóvenes salgan, pues es una luz de esperanza muy importante, porque durante muchos años, sin lugar a dudas, vivieron violencia, fueron víctimas silenciosas, podríamos decir, donde se dieron cuenta de violencias al interior de la familia, en la calle, en la escuela, y todo eso se fue generando y en años recientes empezaron a organizarse y a salir a las calles. Pero la pregunta que yo me hacía hace un rato con las señoras, te digo, de Amores, es ¿por qué si cada vez hay más jóvenes que se dan cuenta de que podemos tener derecho a ser respetadas, a ser amadas, a ser protegidas, aparentemente la manifestación de las mujeres y de las jóvenes es más alta, más grande, pero por otro lado la violación y la violencia es más fuerte? Simplemente, este año tenemos en enero y marzo, hubo 78 personas desaparecidas en el primer trimestre, de las cuales 30 son mujeres. Pero lo grave de esto es que las mujeres desaparecidas de esos 30 son de niñas de 10 a 19 años. ¿Esto lo que antes no sucedía. ¿En dónde? En el registro federal, en el registro nacional. ¿En Nuevo León? Solo en Nuevo León. Nada más. Sí. ¿Cuál es la razón de esto? Ya lo hemos platicado en otras circunstancias. ¿Ha cambiado el qué está pasando? Es decir, ¿qué hay detrás de estas desapariciones? Todas tienen que ver con temas de delincuencia, de inseguridad, o familiares, o voluntarias. A mí me parece que quizá lo que nos está pasando es que nos estamos, mientras sigamos siendo permisivos a esta cultura de violencia, no va a parar, ¿no? Mientras vino, por ejemplo, la comisionada del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas en diciembre del 2020, y ella decía, es que en México no hay casos, hay muchas desapariciones reconocidas oficialmente, pero ¿cuántos casos verdaderamente han sido judicializados? Es decir, que tengan proceso y una sentencia de un culpable, mínimos, ¿no? Entonces, mientras sigamos siendo permisivos, mientras la impunidad nos siga ganando, esto no va a parar. Y entonces podrán tener muchos más recursos para búsqueda, para investigación, para análisis, todo lo que quieran. Pero cada vez va a haber más y más y más desaparecidos, más y más muertos por feminicidio, y lo peor, en donde también, o sea, me da mucho miedo decirlo, pero la trata de niños y niñas está presente, ¿no? Entonces, si no se pone un alto definitivo y decir, ni una más muerta en Nuevo León, ni uno más desaparecido en Nuevo León, esto va a seguir. Y no veo yo, desgraciadamente, y ojalá me quiero equivocar, no veo yo condiciones del actual gobierno a que pueda hacer algo de esto. No veo capacidades, no veo, o sea, veo a un secretario de Seguridad Pública conocedor, muy bueno y todo, pero toda la estructura del Estado, gubernamental del Estado, yo no veo por nada. Simplemente,
El 23 de enero de este año salió el decreto, se firmó un decreto, el 314, que modifique el artículo 122 de la Ley de Seguridad Pública. ¿Del Estado de Nuevo León? Del Estado de Nuevo León, ya está firmado por el gobernador. Lo único que falta, ese decreto es para que las autoridades puedan pedir a las telefónicas que inmediatamente que haya un reporte de un niño, una niña, que se desaparece o lo secuestran, inmediatamente todas las telefónicas en todos los celulares aparezcan, ¿no? De tal manera que toda la ciudadanía pueda cooperar. Esto no es nuevo en el mundo. En Estados Unidos lo tienen. Ustedes pasan y llegan a Estados Unidos y aunque no sean de ahí, en su celular, si hay alguien, va a aparecer la alarma. Y además una alarma muy fuerte. Sí, entonces eso ya está autorizado por el Congreso, ya está autorizado por el gobernador, pero ¿qué falta? Que se siente quien corresponde, no sé quién, con las telefónicas a acordar y a firmar. Va más de mes y medio y no lo han podido hacer. Yo recuerdo, ¿Les importa hace o no mes les y medio importa? yo di a conocer aquí en el Congreso la diputada Lorena de la Garza del PRI hablando justamente sobre esto. Pensé que esto ya estaba No, pero lo peor del caso es que sabemos, los que andamos en esto, y esperemos que las autoridades puedan actuar y sepan, que las primeras horas en que se llevan a una persona, sea niño, niña, joven, viejo, lo que sea, y que la familia lo denuncie, la autoridad inmediatamente empieza a buscarlo, tenemos un 80% o mayor porcentaje de que los van a encontrar. Las primeras horas son las más importantes para ello. Pero aquí parece que no da. Y aquí está donde un oficio entregamos el día de ayer. Sí. Cuando hablamos de desaparecidos o desaparecidas en México o en Nuevo León, desde el ámbito de sentido común lo que pensamos es que vino el típico robachicos, el criminal agarró y se lo llevó y se la llevó. ¿Cómo es este tema hoy en día? ¿Qué visión le damos a una persona? O sea, nosotros pensamos que hay, a lo mejor puede varias hipótesis, ¿no? Una es que hay una violencia en casa y que de esa violencia pueda salir la niña, el niño, lo que sea, huyendo de ella. Son algunos casos, no son la mayoría, pero puede haber, ¿no? Otro es la violencia de parejas, que en un momento dado también pueda huir la niña y es voluntariamente la huida. Pero cuando hablamos de desaparición es que es una desaparición involuntaria, o sea, va contra su voluntad. Y en ese sentido hay diferentes razones, diferentes motivos. Y uno que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo es el relativo al narcotráfico, ¿no? Es la delincuencia organizada, en donde empezaron con drogas, pero esa empresa, por decirlo, ese negocio ya ha hecho otras ramas, ¿no? Ya no solamente es la droga, sino ya hay otros negocios también que van involucrados y en donde cada vez más, ante la impunidad, pues cada vez más se hace más grande y más grande y más grande. Entonces, encontramos que puede haber grupos de delincuencia, ¿no? ¿Cómo podemos entender que los 4 estadounidenses desaparecidos en Matamoros hace unos días ya fueron encontrados y tenemos miles, cientos de miles en México que no pueden ser encontrados? Hay una falta de voluntad política impresionante, ¿no? Sí, el caso Matamoros fue algo que puso en evidencia al gobierno mexicano, de algo que ya sabemos, pero que yo lo comentaba también, es muy lamentable lo que pasó en Matamoros, pero si hay algo rescatable de lo de Matamoros es que sucedió y puso a Matamoros en el centro del mundo y la atención mundial de decir, mira, esto es lo que vivimos los mexicanos y esto es lo que sufren los mexicanos, con la diferencia efectivamente de que no se encuentran a las personas en unas cuantas horas, se encuentran o no se encuentran en el país. Ahora, ¿cómo está Nuevo León respecto a desapariciones en los últimos 10 años? Han ido creciendo, las desapariciones han ido creciendo, desgraciadamente, y tanto a nivel federal como a nivel local. Y lo que creemos que de alguna manera también la comisionada del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas decía, era que urgía que México tuviera una política de prevención. No tenemos en México, no tenemos en Nuevo León. Entonces, ahorita a mí me da la impresión como que hay una parálisis, ¿no? Por cuestiones, no sé cómo podría llamarlos, pero hasta quizá personales,
particulares. El gobierno del Estado no ha podido ponerse a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Entonces podemos pensar que qué bueno que hay una gran empresa que va a invertir. Qué bueno. Pero si volteamos al otro lado, vemos a personas, hombres, jóvenes, que tardan más de 3 horas y todavía no hay transporte seguro para poder llegar a su trabajo. Pero sí pudieron construir una carretera para transportar y traer mercancía. Entonces, mientras el gobierno del Estado no ponga en el centro el interés ciudadano, ciudadano de las mayorías, no de unas empresas, no de unos cuantos, no mía, sino de las mayorías, pues estamos perdiendo, por más grandes empresas que vengan. Me pregunto verdaderamente cuál fue la negociación, verdaderamente se van a dar salarios justos, verdaderamente se van a cubrir, o sea, ¿en cuánto va a ganar el pueblo de Nuevo León? ¿Y cuál va a ser la secuela de ello o las consecuencias de ello? Que esperemos siempre que sean favorables y que se aproveche para poder evolucionar. ¿Qué tan justo o injusto es México con las mujeres? ¿Qué tan justo o injusto puede ser hoy en día, voy a ponerlo así, vivir en México para una mujer? Pues hay muchísimos factores, o sea, me parece que hay muchos factores que influyen desde el aspecto, desde que nace. Todos los que acabamos de mencionar, por ejemplo, seguridad, igualdad salarial, igualdad de oportunidades. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para México una es difícil joven. para una mujer. México es muy difícil para una mujer. Me parece que tenemos una cultura muy arraigada del machismo, en donde el hombre, hay una hermana nuestra que hizo una investigación hace muchos años y decía, en la cultura de México, ella era francesa, ella murió, en la cultura de México vemos que los hombres tienen un sentimiento de inferioridad y las mujeres tienen un sentimiento de culpabilidad. ¿A qué me refiero? Si el hombre estaba acostumbrado a ser el proveedor único en la familia, y entonces era el poder económico el que en un momento dado permeaba la estructura de la familia. Las condiciones sociales han cambiado y entonces ahora el ingreso familiar no necesariamente ahora es por una sola persona, mayoritariamente son varias personas, hijos, hermanos, la esposa, en fin. Y entonces eso ya cambia la situación y esa situación, en lugar de que se vea como complementariedad, se ve como competencia y esa competencia genera violencia en el pequeño espacio de las familias. ¿Qué pasa con las mujeres? El sentido de culpabilidad. Todo lo que sale mal es culpa de la mujer. El niño reprobó en el colegio, que tú no lo atendiste. A tu hijo lo desaparecieron, es que le diste permiso. Total, esos dos factores en nuestra cultura están muy inmersos en nosotros y que tenemos que decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer para reconocernos entre hombres y mujeres, hermanos y hermanas, responsables de esta sociedad y en donde debemos de tener la posibilidad de vivir felices? En este momento, una mujer es sumamente difícil que pueda verdaderamente tener las condiciones necesarias para vivir feliz. Por todos estos factores que dijimos, ¿no? Entonces, a lo que vamos es el que ahorita las jóvenes y muchas otras personas estén marchando, por eso digo, es una gran esperanza, una gran luz, porque está abriendo caminos y está abriendo posibilidades a abrir nuevas realidades, ¿no? A nuevas maneras de relacionarse entre los hombres y las mujeres. ¿Pueden cambiar cosas cuando hay manifestaciones como estas? ¿Generan cambio? Pues pueden, no necesariamente hay cambios, pero pueden generar cambios si hubiera apertura por parte del resto de la sociedad. Si estuviéramos dispuestos a leer qué significa eso, lo que tú decías hace un momento, ¿por qué? ¿Qué significa esto, no? Si en un momento dado tratáramos de decir, a ver, ¿por qué tantas mujeres se están uniendo a esto? ¿Qué nos están queriendo decir? Como grupo de mujeres, que podamos entender, que podamos ponernos en sus zapatos para poder saber qué significa eso. No es una agresión, no es una competencia, es un decirles, miren, somos parte de la mitad de esta sociedad y no estamos viviendo en condiciones. Y si no tienen las mujeres, si no tenemos las condiciones para vivir en condiciones de salud, de dignidad, pues tarde que temprano el resto de la sociedad tampoco.
Así de fácil. Para empezar a avanzar en esto, el primer renglón y el más urgente y el más importante es el de la seguridad o el de la inseguridad de las mujeres, desapariciones, homicidios o feminicidios, etcétera. El paso más contundente que tendrá que dar este gobierno, por ejemplo, en Nuevo León, o el de México, o el de Tabasco, o el federal, es acabar con la impunidad. O sea, si alguien se mete con una mujer y verdaderamente... Hay consecuencias. Tiene que haber consecuencias. Y definitivamente, tú me vas a decir que ya me choteo, pero yo tengo la experiencia, en 2011, que cuando un alto funcionario se abre su mente y su corazón a la realidad que está viviendo y trata de ayudarlo y trata de hacer algo, lo logra. De 2011 a 2015 acabo de recibir una tesis doctoral de una politóloga que estuvo aquí de 2011 a 2013. Y entonces nos acompañó y escribió, acaba de sacar su tesis doctoral. Entonces hace un cuadro donde dice, en 2011, 2010, qué condiciones había en 3 estados, en Coahuila, en el otro no me acuerdo, y Nuevo León. Y el único estado donde había condiciones para hacer algo y que se hizo algo fue Nuevo León, pero fue muy breve, fue 2011-2015. Entonces, si tuviéramos en la cabeza, al frente, autoridades con la capacidad de mirar y de tratar de entender lo que el otro me está diciendo, lo que el otro está sufriendo, seguramente, sin lugar a dudas, hay cambio. ¿Por qué cuando las mamás, las señoras ahorita están platicando con estudiantes de la UDEM, del TEC, de diferentes lados, y les dicen, miren, esta es nuestra realidad, queremos que la conozcan? Los estudiantes dicen, ¿cómo apoyamos? Si los estudiantes son capaces de decir eso, si nuestras autoridades mayores se abrieran, ¿tú no crees que podría darse un cambio? Claro que sí. El problema es que su corazón está puesto en otro lugar, su mirada está puesta en otro lugar. En la vida religiosa decimos, donde está puesta tu oración, ahí está puesto tu corazón. Donde está puesto tu dinero, ahí está puesto tu corazón. Y no está en seguridad. Y si nos vamos a la Fiscalía, a la Procuraduría, vean el presupuesto y veamos si la justicia es algo tan importante en la democracia y necesaria para nosotros, ¿cómo es posible que el presupuesto sea tan bajo? Yo recuerdo que de la Fiscalía se anunció que gran parte de los recursos humanos y materiales de lo que había sido Grupo Antisecuestros se iban a dedicar también a otro tipo de cosas, búsqueda de personas desaparecidas y demás. ¿Se dio esto o no? No lo sé, no estoy enterada yo de ello. Creo que se dijo, más yo no tengo elementos para decirlo. Lo que yo veo es que tenemos cada vez más desapariciones, no encontramos respuesta y no veo que la Fiscalía tenga recursos suficientes para hacer un buen trabajo. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar? No tiene ni titular, con eso ya decimos todo. Es gravísimo, estamos paralizados porque aunque digan, me acuerdo, un alto funcionario dijo, yo no tengo prisa en que haya fiscal, pues él no, pero la ciudadanía sí. O sea, están tan lejos de lo que nosotros estamos viviendo. Muy doloroso. Sí, estamos muy entrampados en esta lucha política entre poderes y justamente se llevan, ya lo he dicho yo muchas veces, se llevan entre las patas a los ciudadanos de Nuevo León, porque no se toman decisiones y hay distracciones para otras cosas en vez de estar... No, y vean, por favor, es una tristeza ver a la gente querer llegar a sus trabajos a tiempo y no hay transportes, no hay transporte público. ¿Cómo? Es una obligación del Estado de protegernos, de que haya los medios para... No lo hay. ¿Por qué? Porque su corazón y su mirada está en otro lado. La posición de México a lo largo de los últimos años respecto a la nación, o sea, el promedio nacional en el tema, por ejemplo, de desapariciones o feminicidios de mujeres, ¿cómo anda el Estado de Nuevo León en el ranking nacional? En el Nuevo León ocupa el segundo lugar en feminicidios, Nuevo León. El primer lugar a nivel nacional en el número de feminicidios registrados en Juárez. El cuatro municipios de Nuevo León entre los primeros 6 lugares de casos de feminicidios a nivel nacional. En el tercer lugar, en el carpetas de investigación por delitos de violación. Tercer lugar, por trata de personas. Tercer lugar de nivel nacional, por causas de investigación de violencia familiar. A final de cuentas, lo que nosotros vemos es que estamos siendo campeones. Antes éramos líderes, pero líderes en tecnología, líderes en empuje para abrir caminos, líderes académicos y ahorita en todas estas situaciones que son
violencia, 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 impunidad, impunidad, impunidad. Y las mujeres en el centro de todo ello. Un tema con el gobierno federal es que no ha podido resolver el tema de la seguridad. Ni bueno, ya vimos lo que salió del gobierno de Felipe Calderón y su brazo derecho, que está detenido en Nueva York y sentenciado culpable. El encargado de la seguridad nacional, colaborando con los narcotraficantes, eso según la sentencia insisto, de la justicia de los Estados Unidos. Estamos muy lejos de alcanzar un nivel. Mira, quizá puedo estar equivocada, pero, y yo soy religiosa católica, no puedo ir a abonar a la violencia, no debo. Pero el hecho que tengamos un presidente que diga abrazos, no balazos, nadie quiere balazos, pero no podemos apapachar a la delincuencia. Desde mi perspectiva, que es chiquita y es marginal, yo no alcanzo a ver una política de seguridad para proteger a la ciudadanía. Sí para proteger a los militares, pero no a la ciudadanía. Y eso es muy grave. Y eso lo repetimos acá. O sea, el que tengamos que los policías ahorita estén en un momento culmen de violencia hacia la población es muy grave. Que los militares maten a los ciudadanos como sucedió en Nuevo Laredo es gravísimo. O sea, y que los tienen detenidos porque desobedecieron órdenes. No, señores, por homicidio. Entonces, son muy tolerantes entre ellos mismos, pero no hay... El caso de Escobedo. El caso de Jessica, o sea, los policías... En Escobedo, ¿verdad? En Escobedo. Jessica es detenida en la madrugada por alterar el orden aparentemente. La pareja o su expareja fue quien llamó a la policía, se la llevan. Y bueno, si alteras el orden te llevan y te detienen y ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ve el video donde llegan, cómo la tienen jalada y maltratada, y a final de cuentas llega al hospital, la mandan al hospital y días después, muerte cerebral. ¿Y luego qué pasa? Llegó sola con los golpes y con con todo lo que dice la autopsia, y todavía el responsable de seguridad pública del municipio dice, yo no puedo hacer nada porque no tengo denuncia. O sea, es una falta total de compromiso con la ciudadanía para su protección. Y por otro lado, a la Fiscalía del Estado, donde se permite que le oculten información, porque le ocultaron información de las cámaras de los mismos policías, borraron videos, aparentemente por órdenes del señor director de Seguridad Pública, el general. Ese tipo de cosas en una sociedad con valores, con ética, no se puede permitir. Hermana, al final del día de hoy, la fecha en que estamos, este programa, bueno, no necesariamente para ello, la hermana Consuelo tiene aquí puerta abierta siempre por muchos temas Gracias. y muchas ocasiones, pero el tema de hoy que estamos tratando en muchas cadenas, noticieros, periódicos del mundo, que estamos reflexionando sobre este tema. ¿Con qué nos debemos ir a dormir hoy? ¿Con qué reflexión? ¿Con qué mentalidad? ¿Con qué mensaje nos debemos de ir hoy al concluir este día? Me parece que debemos de ser optimistas al ver que la gente se manifiesta y dice, no estamos de acuerdo con esta violencia. Eso es una gran ventaja, pero no nos podemos quedar con ello, tenemos que seguir. Y tenemos también que pensar que quizá nuestras autoridades no están a la altura, no tienen el proceso de formación político para enfrentar estos retos. Pero entonces, ¿con qué yo les invitaría? Pues a la ciudadanía nos toca estar al nivel y necesitamos empujar para que las autoridades cumplan con lo que se comprometieron a hacer. ¿Tiene algo que yo pueda hacer como ciudadano? Yo como ejecutivo, yo como trabajador de un banco, yo como maestro, maestra, yo como chofer de un taxi, yo como conductor de noticieros. A mí me parece que es muy importante que estemos al pendiente de lo que está pasando en nuestro país. O sea, hubo una época en que nuestros abuelos decían, la política no, nosotros no. Yo creo que es muy importante. No podemos seguir permitiendo que se siga faltando al Estado de Derecho, que se siga faltando a la legalidad y que sea un Estado que no contemos siquiera con un fiscal general. Estamos paralizados. Dicen, no pasa nada. Sí pasa, señores. Sí pasa porque el no pasar nada es ir para atrás, ¿no? Entonces, tenemos casos del niño Ángel
que fue muerto en instalaciones de Fabriles del DIF. Ya se cumplió el año y que necesitamos saber la verdad, porque inmediatamente mandaron a enterrarlo, ¿cómo se llama? La cremación. A la cremación. O sea, entonces hay cosas pendientes que no se resuelven, que si no se resuelven no vamos adelante y no digan estamos donde estamos. No, eso significa ir para atrás. Y por otro lado, la invitación es que como ciudadanos asumamos responsablemente y digamos, vamos a juntarnos con algunas organizaciones, vamos a analizar y vamos a ver desde nuestra propia posibilidad qué podemos hacer. Una llamada, un WhatsApp, enterarnos de lo que pasa, dar comentarios a las noticias, en fin, participar porque necesitamos hacer un cambio. Quedarnos cerrados, quedarnos paralizados, quedarnos con miedo, nos va a ir a situaciones más difíciles. Hermana Consuelo Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, siempre un placer y un gusto tenerla en esta su casa. Gracias por estar aquí con nosotros. Me da pena que en este momento no tengamos mucha esperanza, pero la esperanza le están siendo estas jóvenes que están saliendo Para a la eso es calle. este esfuerzo justamente, este tipo de programas y estas manifestaciones y esas marchas como las que se está viviendo.